En el 2013, dos investigadores de Oxford hicieron un trabajo bastante famoso en el que predijeron el futuro del trabajo. Y ellos decían que estaba muy en riesgo y que más o menos la mitad del trabajo iba a desaparecer en los próximos 20 años, pero además predijeron que aquellos que estaban más en riesgo eran los que se ocupaban de cosas cíclicas y repetitivas. Y hoy, que ya han pasado de esos 20 unos 10 años, vemos que en parte han acertado, solo en parte, primero porque ha habido un cambio del trabajo, pero de ninguna manera el que vaticinaban, y además, sobre todo, porque aquellos que están más en riesgo, paradójicamente, son los que nunca imaginaron que son los que tienen que ver con trabajos creativos y analíticos. De hecho, y aquí una paradoja, en aquel entonces lo que se decía es que si tú quieres un trabajo con futuro y todo eso tienes que dedicarte a la programación, y en aquel entonces la programación era sin duda el trabajo que ofrecía una mejor perspectiva para el futuro, y hoy es justamente uno de los que están más en riesgo. Esta es la ironía: los programadores tienen riesgo de ser reemplazados por los programas que ellos mismos han creado. La segunda gran diferencia de esta tecnología respecto de las otras que hemos encontrado es su imprevisibilidad. Y esto tiene que ver con que las inteligencias artificiales se construyen en redes neuronales que son unas arquitecturas que emulan nuestro cerebro. Antes, los programas, por muy sofisticados que fuesen, eran al final una serie de recetas que hacían algo y lo hacían siempre de la misma manera. En cambio, ahora las redes neuronales funcionan de la siguiente forma. Tienen un problema, algo que resolver. Ese algo puede ser, por ejemplo, decidir si la cara de una persona está triste o no, o encontrar cuál es la mejor jugada en una partida de ajedrez, o qué es lo que tiene que hacer un avión en una dada situación, o cuál es la mejor decisión que hay que tomar en un procedimiento quirúrgico. Pero para resolver cada una de estas cosas no tienen un programa, sino que lo que tienen es una red que explora datos, que puede incluso hacer sus propias simulaciones y a partir de eso, entre comillas, sacar sus propias conclusiones. Y por eso, y justamente por eso, resulta que muchas veces estas arquitecturas son sorprendentes, son imprevisibles. Muchas veces incluso para las mismas personas que han trabajado en ellas, las que las han programado. Y esto era algo que anteriormente solo formaba parte de la vida. Es como, no sé, como un padre, una madre que de repente su hijo hace algo y dice: pero ¿de dónde lo ha sacado? ¿Dónde lo ha aprendido? Porque es algo que yo no le he enseñado. Y esto de dónde lo ha sacado es algo que por primera vez en la historia de la tecnología empezamos a encontrar en las máquinas, en las inteligencias artificiales, que de repente hacen algo que uno lo mira, y cuando digo uno puede ser el usuario, pero también la persona que ha trabajado con ellas mismas, y se preguntan: ¿y esto de dónde lo ha sacado? Y por eso aquí viene la tercera diferencia, y quizá la más importante respecto de las tecnologías anteriores, que es que la inteligencia artificial empieza a adquirir o a expresar algo que nosotros vemos, entre comillas, otra vez, como un sentido de agencia. Es decir, como si empezasen a ser autónomas para poder resolver sus objetivos. Un lápiz puede hacer muchos dibujos, pero a un lápiz nunca se le ocurre escribir. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. Una prensa puede apretar las uvas para hacer un jugo exquisito, pero la prensa no toma la decisión de que de repente quiere apretar esas uvas. Somos nosotros la que la ponemos en marcha. En cambio, estas redes neuronales que tienen sus objetivos, un objetivo para el cual están programadas, para ello lo que van encontrando son planes o objetivos parciales que le permiten resolverlos, y los exploran, los buscan y los ponen en marcha, a veces por, entre comillas otra vez, su propia intención. Por supuesto, no es que tengan ni libre albedrío, ni agencia, pero sí tienen un programa muy grande, un programa mayor de algo que tienen que resolver, y van poniendo en marcha estas estrategias o estos planes para poder lograr los objetivos con los que han sido programados. Y esto, además de imprevisibilidad, les da un sentido extraño para nosotros, que es que parecieran, por primera vez las máquinas, tener este sentido de agencia. Es decir, que con todas estas cosas volvemos a esta idea de que estamos en un momento de una altísima imprevisibilidad. En un momento en el cual yo creo que haríamos bien de desconfiar de estos oráculos
que nos dicen exactamente cómo va a ser el futuro. Y aquí conviene recordar una anécdota de un futbolista que muchos queremos mucho, se llama Jorge Valdano. Y él contaba cómo él resolvió en un famoso gol que hizo en la final del Campeonato del Mundo en 1986, cuando Argentina le gana a Alemania. Muchas veces, cuando nosotros tomamos decisiones, lo que hacemos es pensar, bueno, ¿cuál va a ser el futuro más posible, no? Y de acuerdo a eso tomamos una decisión de qué estudiamos, o qué no estudiamos, o qué hacemos, o en qué invertimos. Pero muchas veces cuando el futuro es imprevisible, lo que conviene es no hacer esto, sino ponerse en una posición en la cual pase lo que pase. Si pasa esto estamos más o menos listos, si pasa esto también estamos más o menos listos, y no nos jugamos de cabeza y de frente a una de esas opciones. Valdano, cuando iba corriendo frente al portero alemán, y él dice que él ahí tuvo la desgracia de tener tiempo para pensar, que en general a un futbolista eso no le pasa, lo que hace es que él gira el cuerpo en esta posición. Y él gira el cuerpo en esta posición porque él piensa que si el portero se le viene hacia donde está él, que es lo que pasó, él podía tirar la pelota con una curva para que la pelota entre por el palo opuesto donde iba el portero. Pero que si esto no pasaba y si el portero se cerraba hacia el palo, el estar en esta posición le daba la oportunidad de girarse rápidamente, regatearlo y entrar por el otro lado de la portería. Más allá de la anatomía de esta jugada, a la que yo particularmente le tengo tanto cariño, lo que creo que es interesante como idea justamente es esto de cuando el futuro es imprevisible, lo que conviene es buscar una posición de equilibrio en la cual, pase lo que pase, estaremos más o menos bien predispuestos. Cosas que hoy demandan mucho esfuerzo se van a volver commodities y con eso van a perder su valor y nuestra capacidad de diferenciarlas. Pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Por qué un huevo frito es tanto más barato que el caviar? Ahí vemos claramente que el precio de algo no es solo cuánto nos gusta o cuán sabroso es, sino qué disponibilidad tiene. Si las gallinas fuesen tremendamente difíciles de criar y si sus huevos fuesen tremendamente escasos, entonces los huevos fritos serían quizás el producto más exquisito y más caro y más demandado de la gastronomía, porque a fin de cuentas todos sabemos que no hay nada más rico, o para muchos de nosotros por lo menos, que un huevo frito. Y simplemente es barato porque es un commodity o porque hay una enorme abundancia de ese producto. Y ahora podemos llevar esta idea a dominios más interesantes como el del periodismo, el de la fotografía o el del arte. ¿Qué pasa si estas cosas que son tan preciadas y tan laboriosas se volviesen un commodity? Una primera parte es que se democratizarían, es decir, es algo que antes podía ser muy poca gente y de repente todo el mundo puede empezar a hacerlo. Pensemos, por ejemplo, la fotografía. Antes sacar una sola foto era tremendamente laboriosa. Tenías que ir, comprarte un rollo, poner ese rollo dentro de una cámara, sacar la foto, girar el obturador, enfocar, hacer un montón de cosas. Luego, además, ese rollo había que revelarlo en unos productos químicos que lo revelaban y que lo fijaban. Y luego eso había que ponerlo, esos negativos, en una ampliadora y esa ampliadora proyectaba sobre un papel y ese papel luego otra vez lo ponías de una cubeta en otra. Y sacar una foto te llevaba minutos, horas, a veces los rollos se enviaban por correos, los periodistas de un sitio al otro del mundo. Ahora cualquier persona agarra su móvil, hace clic y el móvil hace un montón de cosas que ni nos enteramos, compensa la luz, elige el foco. No lo hace perfecto, por supuesto, pero lo hace bastante bien. Y aún así podemos pensar que aún en ese estadio todavía hay una parte muy laboriosa y artesanal de un oficio que es luego a esa foto editarla bien, y llevarla al Photoshop y trabajarla para que brille y para que sea mucho más bonita de lo que era originalmente. Pero dentro de poco, es más, ahora mismo, ya podemos empezar ese proceso de edición también simplemente dando instrucciones, como por ejemplo, quítame un poco de luz aquí, y la máquina va y te lo hace. O por ejemplo, agrégame un poco de árboles de este lado, o haz que esas nubes estén un poquito más oscuras. Y entonces lo que vemos con esto es que la pericia técnica, que antes muy poca gente tenía porque requería conocer unos botones muy específicos para manipular unos aparatos muy sofisticados, de repente se reemplaza por algo que manejamos todos muy bien, que es el lenguaje. Todos sabemos hablar, todos sabemos pedir cosas. Lo que no sabemos es pilotar aviones o manejar máquinas quirúrgicas o trabajar el Photoshop, por ejemplo, para dar ese ejemplo con un enorme detalle. Y entonces, cuando esto pasa, algo que muy poca gente podía hacer y por lo tanto era un bien muy escaso, como el caviar, de repente se vuelve un menester
de todo el mundo, algo que cualquiera puede hacer desde su casa y en un segundo, y entonces se vuelve como un huevo frito. Y se vuelve algo democrático, que todo el mundo puede acceder, pero que al mismo tiempo pierde mucho valor. Y un ejemplo de esto lo vemos en la música. Hoy se produce más música que nunca. Abres Spotify y está plagado y repleto de canciones tantas que ni siquiera podemos llegar a escucharla ni mantenernos al tanto de lo que está pasando. Eso es porque hacer música es más fácil que nunca. Es fácil tocar los instrumentos, es más fácil tener un estudio de música cada persona en su casa, cosas que de vuelta antes eran tremendamente laboriosas. Pero eso da una paradoja, que es que al mismo tiempo que hay tanta música, la mayoría de ella no se escucha, y eso hace que algunas pocas personas de repente tengan millones y millones y millones de escuchas, pero que lamentablemente hoy, para la mayoría de los músicos, sea difícil, si no casi imposible, vivir de su música. Y con el consumo, algo que impacta no solamente al individuo, sino a toda la sociedad. ¿Qué va a pasar con el tejido social y qué efecto tendrá en nuestra filosofía de vida? Si las máquinas se vuelven tan versátiles que empiezan a poder ocupar todos los espacios del trabajo, puede ser que nos encontremos, nadie sabe, si en 5, 10, 15, 20 o 50 años, pero en algún momento en el cual el trabajo humano sea en gran medida prescindible. Y eso va a generar, por supuesto, un enorme impacto en muchos dominios de la sociedad. El más evidente y el primero es simplemente el económico. Donde antes hacían falta 500 horas de trabajo humano, ahora van a hacer falta 50 o 20 o 30 o 80. Entonces, la primera pregunta es cómo se resuelve eso. Una posibilidad es que trabaje una persona y que 9 no trabajen. Pero hay otras soluciones, que es que las 10 personas trabajen, pero que trabajen menos. Que a lo mejor trabajemos de lunes a miércoles o que trabajemos solo a la mañana. Es decir, hay un mundo en el cual esta idea de que las máquinas reemplacen cosas que antes teníamos que hacer lleva a un mundo mejor y no a un mundo peor. Por supuesto, después está el problema de cómo se distribuye el ingreso en un mundo en el cual hay mucho menos trabajo. Y hay muchos economistas de todo tipo que hoy bregan y que dan la idea de que en tal caso va a ser necesario una idea de una asignación universal. Es decir, de que cada persona tenga un ingreso simplemente por existir, porque antes el ingreso estaba asociado al trabajo porque el trabajo era necesario, pero si deja de serlo, no es el caso hoy, pero si en un futuro deja de serlo, entonces quizá tengamos que distribuir el ingreso. Y la idea de esto es la clave, no tiene que ver con un asunto moral que por supuesto, y ético, que por supuesto también lo es, sino con un asunto meramente pragmático, que es que el capitalismo necesita que haya consumidores que tengan ingreso para poder consumir aquello que el capitalismo produce. Hay una anécdota que es apócrifa o que está un poco distorsionada, no se sabe exactamente bien la historia, pero a qué se viene el caso. Cuentan que Ford, el gran industrial de la industria automotriz, un día iba caminando por la fábrica con el jefe del sindicato y todo orgulloso y contento le muestra sus nuevos robots que son capaces de pintar y de armar un montón de cosas de línea de producción. Esto estamos hablando en mitad del siglo XX, hace un montón de tiempo. Y entonces ahí Ford lo mira como así muy cínicamente, le dice al jefe del sindicato, a ver cómo consigues que estos robots hagan huelga. Y el jefe del sindicato lo mira y le dice, a ver cómo consigues que estos robots te compren coches. Y ahí queda claro justamente esta anécdota de que el trabajo es necesario, no solo ética y moralmente, sino además porque el capitalismo vive de que haya gente que tenga ingresos para poder consumir aquello que se produce. Por eso la primer gran idea y gran preocupación, por supuesto, de una posible desaparición o de una gran disminución del trabajo es económica. Pero hay un segundo asunto que también es de enorme importancia, y es que el trabajo, además de darnos recursos, nos da sentido, ocupa nuestro tiempo, nos vincula con gente, hace que hagamos algo de lo que estamos orgullosos o algo que sabemos o que nos gusta hacer. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el sentido? ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué va a pasar con lo que hacemos si alguna vez, como quizá pase en el futuro, desaparece o se disminuye enormemente la cantidad de trabajo? Es que, en cierta manera, puede pensarse que toda la ética de la sociedad moderna está construida sobre el trabajo. Cuando una madre o un padre le dice a su hijo que vaya al colegio, se lo dice porque tiene que aprender algo para trabajar en el futuro. Y si en el futuro no hay que trabajar, entonces, ¿para qué vamos al colegio? ¿Y para qué aprendemos? ¿Y para qué hacemos lo que hacemos? El trabajo, de hecho, es tan esencial y tan vital a nuestra sociedad que está garantizado
en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Puede acaso un derecho humano darse de baja? Y aquí vemos esto, de que la pérdida del trabajo no es solo un problema económico, sino es un problema de sentido en nuestras vidas. Y lo mismo podemos verlo no del lado del que trabaja, sino del lado del que consume el trabajo. Y es que muchas veces para nosotros es esencial que aquel que ha hecho un trabajo o que ha realizado algo no sea una máquina, sino que sea una persona. Y esto es porque muchas veces pensamos que compramos productos, pero no compramos productos, sino que compramos historias, compramos narrativas. Pensemos algunos ejemplos. Mucha gente le ha tocado discutir en un mercado, por ejemplo, si un suéter está hecho a mano o no. Es obvio, ¿por qué importa la pregunta? Pero conviene igual hacérsela. ¿Por qué nos preguntamos esto? ¿Qué nos importa? A fin de cuentas es el mismo suéter. Y justamente nos importa porque no estamos comprando el objeto, sino lo que estamos comprando es que alguien lo pensó, que alguien pasó su tiempo haciéndolo. Y eso es lo que le da valor a las cosas. Por exactamente lo mismo es que a una persona le puede importar que una obra sea original o no. Es el mismo cuadro que está pegado en tu pared, pero el hecho de que sabes que hace un tiempo hubo alguien que le pasó algo y ese algo hizo que quiera pintar ese cuadro y que ese cuadro ya no es solo esa imagen, sino que es el testimonio de esa persona y de sus emociones y sus vivencias, hacen que le dé significado aquello con los que nos vinculamos. O por ejemplo, y para dar un último ejemplo, una camiseta de fútbol firmada por Messi, de las que abundan y hay tantas, y la gran mayoría, por supuesto, no están firmadas por Messi. ¿Importa o no importa que esté firmada por él? Bueno, en algún sentido no, porque es exactamente la misma camiseta, pero en un sentido del que estamos hablando, de que el trabajo en realidad convierte a las cosas en proyectos humanos, sí importa, porque a nosotros nos remite a la historia, no de esa camiseta, no de ese dibujo, sino de esa persona que ha hecho aquellas cosas que para muchos de nosotros puede ser tan memorable. Y entonces aquí lo que vemos es que hay una suerte de compromiso que todos nosotros tenemos entre una idea utilitaria de las cosas. Me compro un suéter porque se lava bien, porque es fácil de usar, porque es barato, porque me gusta, o me compro un suéter porque lo ha hecho una persona. Y esa persona para mí importa. Y muchas veces cada uno de nosotros estamos en ese compromiso. Este es más barato, pero el otro tiene algo humano y a lo mejor incluso hasta es más difícil de lavar y durará menos, pero igual quiero este porque lo ha hecho una persona. Yo creo que ese dilema lo vamos a ver más y más en el futuro. Veremos libros y no nos dará igual si ese libro lo ha hecho una persona o lo ha hecho un programa. Aún si el que ha hecho un programa se acerque más a lo que queremos porque conoce mejor nuestros gustos, muchas veces elegiremos aquel que ha hecho una persona simplemente porque lo ha hecho una persona. Y esto nos lleva a la última idea, que será muy importante en el futuro poder distinguir qué ha hecho quién. Son las famosas marcas de agua. Algo en lo cual tú sabes, vale, esto lo ha hecho una inteligencia artificial, lo ha hecho una máquina, lo ha hecho un programa, o esto lo ha hecho una persona. Y finalmente, Mariano, esto tiene implicaciones en todos los ámbitos y también, por supuesto, en el ámbito moral. ¿Qué está sucediendo con la inteligencia artificial en este aspecto? El problema de la moral está inevitablemente mezclado con lo que pase en el futuro del trabajo de la inteligencia artificial. Porque las inteligencias artificiales toman decisiones y muchas de esas decisiones son solamente operativas. Por ejemplo, tú le pides a un navegador que te diga cuál es el camino más rápido para ir de un sitio a otro. Y te lo resuelve. Y ahí no hay nada moral, es algo simplemente de optimización operativo. Pero en realidad tú puedes pensarlo de otra manera, que tú no le estás pidiendo el camino más rápido, sino que le estás pidiendo un camino para ir de un sitio a otro. Y el navegador decide que el camino que tiene que darte es el más rápido. Pero podría haber sido otra decisión, por ejemplo, podría haber sido el más bonito, o el que vayas por barrios a los que molestas menos gente, o el que te haga ir cada día por un sitio distinto. Y aquí ves que esta decisión ya no es de optimizar algo operativo, sino que es una decisión moral de lo que nos importa, lo que nos gusta, lo que nos hace ser quien seamos. Y entonces, aún en esa simple pregunta, cuando tú le estás diciendo a un navegador, dime cómo ir de un sitio a otro, te está respondiendo algo que es técnico, que es la solución a un problema, pero también algo que es moral, que es cuál es el problema que tú quieres resolver. Y esto se confunde más y muchas veces se vuelve un problema muy sustancial en la inteligencia artificial. Veamos un caso que ha hecho bastante ruido. Las compañías de coches, tú pides en una aplicación para un coche para ir de un sitio a otro, estudian algo que muchas compañías estudian, que es lo que se llama la elasticidad de precios. Es decir, bajo qué circunstancias la gente está dispuesta a pagar más por lo mismo. Y eso en el mundo en el que vivimos es razonable, porque tienes una empresa y tú quieres saber, bueno,
cuánto la gente está dispuesta a pagar. Pero por supuesto eso es razonable dentro de ciertos contornos y dentro de ciertos parámetros. Entonces, estas cosas antes las hacían personas. Eran personas y descubrían cosas más o menos evidentes. Por ejemplo, si un día llueve, la gente está dispuesta a pagar más porque no te quieres mojar. O si sales un día del Bernabéu, un día después del fútbol y está plagado de gente, vale, consigues un taxi, ese taxi tiene un valor mayor y la gente está dispuesta a pagar más. Pero lo que hizo Uber fue que delegó esto a una inteligencia artificial para preguntarle a esta inteligencia artificial aquellos lugares en los cuales la gente estaría dispuesta a pagar más por lo mismo, por un trayecto en taxi. Y descubrió estas cosas y otras que son más o menos evidentes, pero también descubrió una que a la mayoría de la gente no se le hubiese ocurrido. Y una vez que te la cuentan, sí, es evidente, pero también entiendes que es problemática, que es la siguiente, que es que la situación en la cual la gente está dispuesta a pagar mucho por un taxi es cuando no tienes batería en el teléfono. Porque como no tienes batería en el teléfono, es tu última oportunidad y si te quedas sin eso, te vas a quedar en medio de la nada y sin teléfono, entonces dices, bueno, me están cobrando un montón, pero tengo que aceptarlo. Lo que vemos ahí inmediatamente es que también parece que eso no es justo, ¿verdad? Porque es como que están aprovechando algo en lo cual eres muy vulnerable y a lo mejor algo que ni siquiera deberían saber. Bueno, lo que pasa es que muy rápido has apretado un botón en el que has dicho sí, acepto eso, porque la aplicación ni te enteraste y luego están usando esas cosas en tu contra. Y ahí uno se da cuenta que cuando estas decisiones las empiezan a tomar algoritmos, empiezan a hacer cosas que la gente quizá ni siquiera hubiese hecho. Es decir, a lo mejor estos mismos directivos de esta compañía se hubiesen dado cuenta de esto que estamos diciendo y hubiesen dicho, mira, esto es demasiado, hasta aquí no podemos apretar. Pero el algoritmo justamente no tiene esa consideración. Lo que tienes que encontrar ciegamente y un poco cargándose lo que se tenga que cargar, cuál es la solución para resolver de la mejor manera posible aquello que tiene que resolver. Y encuentra que en una situación de enorme vulnerabilidad puedes apretar a la gente hasta el punto de que acepta cualquier precio. Y entonces aquí del ejemplo simple del navegador, que cuando te da un camino te está diciendo no solo el más rápido, sino cuál es el camino que quieres elegir y cuáles deberían ser tus preferencias, hasta una aplicación que de repente encuentra tus lugares vulnerables y los aprovecha. Vamos viendo que las inteligencias artificiales van poniéndose en un plano de toma de decisiones en el que se mezclan decisiones operativas y logísticas con decisiones morales. Demos algunos ejemplos. Por ejemplo, una decisión quirúrgica. Hay algo que también es puramente técnico, que es como cuál es la mejor manera, dónde tienes que abrir algo para que sangre lo menor posible. Eso a lo mejor se le da muy bien a una inteligencia artificial. Pero en un momento de la cirugía también hay decisiones morales de qué haces con un paciente que está en un estado tremendamente delicado. En fin, aparecen un montón de decisiones que ya no tienen que ver con lo operativo, sino con lo moral. Y cuando tú delegas a una inteligencia artificial eso, tienes que darle normas y te obliga a escribir cosas que en general forman parte de la intuición de la moral. El ejemplo más famoso de esto son los coches autónomos. Hay una cosa que en general ni siquiera se nos ocurre, que es que en un momento de un accidente uno toma una decisión muy importante, que es no solo que tratas como de hacer lo mejor posible, sino que hay un momento de desesperación en el cual uno elige a quién salvar. El ejemplo más claro es si tú vas con una persona atrás en el coche, ¿no? Que tú a lo mejor la vas a intentar proteger porque te importa, es tu hijo y te importa más esa persona que tú. Y entonces ahí ya no estás resolviendo cómo girar, sino que lo estás resolviendo es a quién quieres salvar. Lo mismo si una situación, por ejemplo, si tú vas en coche y de repente se te cruza alguien y ¿qué haces? Si giras, te estrellas contra una pared. Si no giras, atropellas a esa persona. Es un dilema moral. Es un dilema moral justamente incómodo y raro porque son esas cosas que uno no quiere pensar, pero que cada tanto la vida nos pone en ese instante en el cual tenemos que resolver eso. Y en general esas cosas no las hemos pensado de antemano. No son cosas que tenemos escritas, que haremos. Y no solo eso, sino que aun si lo hemos escrito, en el momento ese en el cual estamos ahí parados, se nos olvida toda esa constitución y hacemos lo que nos sale. Pero si tú tienes un coche autónomo, tienes que escribirle qué es lo que tiene que hacer en esa situación. ¿Qué hace? Salva a esas personas, gira y se estrella. Y entonces ahí vienen todo tipo de preguntas. Primero es cómo deberíamos programar los coches para que tomen esas decisiones morales. Porque si no los programamos, una posibilidad es que sea al azar. Y eso es válido. Decir, bueno, esto no lo podemos resolver, entonces que tire una moneda y lo resuelva. Otra posibilidad, por ejemplo, es bueno, que trate de salvar a la mayor gente posible. O sea, si se va a chocar contra 5 personas, vale, que se estrelle y que tú te vayas contra un muro. Pero entonces pregunta, ¿tú comprarías un coche que frente a ese caso te estrellaría? Entonces, no importan las respuestas a estas preguntas. Justamente lo que importa son las preguntas. Porque no hay una respuesta correcta. Pero lo que importa como ejemplo y como caso es mostrar que cuando empezamos a
armar inteligencias artificiales que toman decisiones que muchas veces parecen simplemente, bueno, vale, pues eso, eliges el camino más rápido y ahí estás haciendo algo que no tiene mucho peso moral. Es muy raro que eso pase porque aun cuando no nos damos cuenta, casi cada decisión de la vida en algún lugar toca con algo que tiene que ver con la esfera de la moral. Y por supuesto el primer criterio es este, ¿no? Como tratas de salvar a la mayor cantidad de gente posible. Luego vemos que hay otro criterio que también te tratas de salvar a ti. O sea, eso es algo que todos tenemos que es como muy importante, o a la gente que tú quieres, a tus hijos, a tu familia. Es como que muy rápido salen como estas intuiciones. Y otra que todo el mundo se da cuenta muy rápido es que también depende de quién esté enfrente, ¿no? Como que hay cierta gente que te da más ganas de girar que otros. Y este experimento se ha hecho. Y se ha hecho, se llama, en inglés es The Moral Machine Experiment, el experimento de la máquina moral. Fue una especie, además fue súper viral, es como que todo el mundo, fue un experimento hecho en todo el mundo en el que participaron millones y millones de personas, donde era como la situación era esta, que tú vas en coche y de repente hay una persona... ¿y qué harías? ¿Te parece que lo correcto es girar y estrellarte o seguir recto? Más o menos como que se empataba la situación, como que a lo mejor aquí habían 3 personas, pero luego lo que empezaban a cambiar es quiénes son, ¿no? Y como que había alguna gente que es lo que todos intuimos, que es que dices, realmente yo me giraría, porque la idea de atropellar a esta persona me resulta terrible. Y ahí vemos algo que es como muy injusto de la empatía, que es que como hay alguna gente con la que empatizamos más que con otra, y cuando digo esto es que de vuelta millones y millones de personas en todos los países del mundo, y este es el resultado. Entonces, esto es lo que midieron, es, bueno, ¿cuál es la gente que genera, entre comillas, más empatía, que es esta idea de yo giraría, ¿sabes? O sea, cualquier cosa antes de atropellar a esta persona. Y como que esto te da una idea de, en un registro casi perceptual, pero también moral, cómo la gente percibe que hay algunas vidas que, entre comillas, lo pongo pero es como si se percibe, valen más que otras. Y esta es la lista de este estudio, otra vez hecho en millones y millones y millones de personas. Lo que encuentran es que la situación en la cual uno giraría con más fuerza, que es la que en la figura es la que corresponde como mucho más a la derecha, es si viene una mujer como con un carrito. Esto rápidamente nos alerta a todos, nos da una señal de que aquí tengo que girar. No pase lo que pase, no puedo seguir adelante. Luego una niña, un niño, una mujer embarazada. Y aquí empiezan a pasar cosas interesantes. Por ejemplo, la gente con un doctor, un médico, es como que otra vez le genera menos deseo de seguir adelante, o al revés, mucho más deseo de salvarle que otras profesiones. Y esto, por supuesto, nadie está hablando de qué está bien y qué está mal, solo de cómo la gente responde a estas cosas en todo el mundo cuando les preguntan. Entonces vemos que, por ejemplo, primero un médico, luego alguien que está en buen estado físico, también eso da una sensación de que hay que correrse. Después un ejecutivo, una persona que trabaja. Después vemos que la gente que es como más grande, empiezan a pasar otras cosas. Y aquí vemos como lo tremendamente injusto y, entre comillas, insensible de estas consideraciones humanas. Una persona que vive en la calle, la gente le asigna como que, bueno, como que eso le da menos predisposición a seguir adelante. Una persona mayor, esto es una intuición que parece más razonable, que decir, bueno, ya has vivido toda tu vida, entonces si tengo que elegir entre atropellar a una persona mayor o un niño, las dos situaciones son por supuesto terribles y preferiría no hacerlos, pero si estoy frente a la espada y la pared, es una decisión que para mucha gente parece bastante clara. Y lo que a mí me resulta más como conflictivo de todo, a mí me resultó sorprendente y en algún lugar debo decir triste también, que es que aparecen, al final de todo, aparecen los animales, el perro, el gato y un criminal, es decir, una persona que ha cometido un crimen. Y otra vez, esto es un resultado empírico hecho entre millones de personas que dicen que puestos a elegir, si no tienes más opción entre pisar un perro o un criminal, hay mucha gente que elige pisar un criminal. Quiero enfatizar esto porque creo que es tremendamente importante. Yo de ninguna de estas cosas digo que sea correcto o que esté bien o que esté mal. Lo que digo es, este es un estudio empírico en el cual lo que esta gente midió es cuáles son las intuiciones de gente a lo largo del mundo y vemos cómo indefectiblemente los humanos tenemos sesgos que muchas veces algunos reconocemos y otros no reconocemos, en los cuales cuando estamos frente a la espada y la pared y no nos queda otra alternativa que ir por la derecha y atropellar a alguien, o por la izquierda y atropellar a otra persona, empezamos a ver que hay algunos casos que nos parecen mucho más valiosos o al revés mucho más problemáticos que otros. Así de sesgada es la mente humana. Y creo que nos viene bien reconocer esto porque una de las cosas que aparecen en la moral de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial tiene sesgos.
y los tiene, y son muy malos y tenemos que cambiarlos. Pero una manera de cambiarlos es no echándole la culpa a la inteligencia artificial como si hubiese sido el demonio que tiene y que ha construido y se ha inventado estos sesgos, sino entendiendo que esos sesgos los ha heredado de nosotros y que justamente al verlos expresados en esta reflexión, lo que tenemos es una oportunidad de reflexionar sobre ellos y de eventualmente... Avanzamos un poquito más con la cuestión y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con los trabajos de hoy en el futuro? ¿Habrá también trabajos nuevos? Uno de los problemas es que muchas de las cosas